Ya chicos, espero se haya podido ver bien. Si no, igual les dejé, por ahí me dicen que me dolió hasta a mí. Igual les dejé el link para que vean de nuevo el video si es que no lo pudieron ver bien o no se pudo escuchar bien en por el Zoom. Así que, chiquillos, quiero que me vayan respondiendo al chat cuáles son las características de esta fuerza elástica, que es la cuarta fuerza que vamos a analizar y vamos a empezar a ver la próxima guía que van a poder encontrar a partir de la próxima semana ya en la página del colegio. ¿Cuáles son las características de la fuerza elástica? Tiene que ver con energía, muy bien. No creo que analicemos bien el tema de la energía, pero efectivamente tiene que ver con un tipo de energía que se llama energía elástica. Va y viene, excelente, Katy. Longitudinal, sí, podría ser una descripción también. Excelente, Katy. Muy, muy bien. Rebota. Y ya para no hacer tanto preámbulo, vamos a empezar con la diapositiva. Excelente todas las respuestas, chiquillos. Muy, muy bien. Entonces, nosotros habíamos quedado en esto, en los tipos de fuerza. Los tipos de fuerza. Habíamos visto primero que nada la fuerza, que es la más importante de los tipos de fuerza que nos atañe a nosotros, que es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, según la ley de gravitación de Newton, tiene esta expresión, pero nosotros no vamos a utilizar esa. ¿Por qué razón? Porque esta expresión es como si nosotros estuviésemos trabajando en astronomía con masas muy grandes, masas de planetas, masas de estrellas, y con distancias también muy grandes. ¿Ven? Masa, o sea, distancias de años luz, distancias de parsec o de millones de kilómetros. Entonces, la verdad es que esta expresión no nos sirve para resolver problemas de acá dentro de nuestro sistema que sería la Tierra. Bien, pero es importante, de acá se saca la siguiente expresión, que sería la expresión de la fuerza, como dijo Laranza, muy bien, la fuerza peso. La fuerza peso es lo mismo que la gravedad, solo que reducida, porque no consideramos la masa del planeta Tierra y tampoco consideramos la distancia de separación. Sabemos que si nos vamos muy arriba, obviamente la gravedad va a disminuir, la fuerza de gravedad, pero tendríamos que salir del sistema de la Tierra para que esa disminución sea notable. Bien, entonces la fuerza de gravedad o fuerza peso la vamos a llamar ahora, la podemos calcular de la siguiente forma. P de peso es igual a la masa, kilogramos, ¿cierto? La cantidad de kilogramos, por G. ¿Y qué es G? Es la constante de aceleración de gravedad. La característica es que G siempre va a valer 10 metros por segundo al cuadrado, siempre. Tiene un valor de 10 constante. En realidad vale 9,8, pero para facilitar los cálculos en la enseñanza media, se dice que vale 10. Por acción y reacción, tercera ley de Newton, ¿cierto? Con toda acción tiene que haber una reacción. Por ejemplo, si yo tengo acá en este dibujo un libro apoyado en una superficie y el libro obviamente está dentro de la Tierra, va a haber una fuerza peso que la tira hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Pero como sabemos, las fuerzas son interacciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza, necesariamente tiene que haber una reacción a esa fuerza. La reacción a la fuerza peso se llama fuerza normal. Como indica, para acción y reacción quiere decir que tienen el mismo valor numérico, pero sentidos distintos. Por ejemplo, acá el peso apunta hacia abajo, debería ser negativo, y la normal apunta hacia arriba. Se calculan de igual forma, por eso creo que hay N de fuerza normal es igual al peso, y el peso se calcula M por G. Se calculan de la misma forma, solo que apuntan en sentidos contrarios porque son acción y reacción. Y habíamos quedado acá y acá, ¿cómo se llama? Los quiero felicitar por sus respuestas. Efectivamente, la fuerza elástica, está muy bien lo que dijeron ustedes, se podría decir que es una fuerza de vaivén, que si tú la estiras,
bien, va a tender a volver a su posición original, o caso contrario, en el caso de los resortes, si tú lo comprimes, también va a tender a volver a su posición original, a su forma original, bien. Lo había dicho por ahí la Katy, me parece, lo había dicho por ahí, como que va y viene, rebota. Excelente, Katy. ¿Por qué te digo yo excelente? Porque gracias a esta fuerza elástica es que nosotros podemos concebir la amortiguación. O sea, los amortiguadores de los autos, la amortiguación del lápiz Bic, ¿cierto? Que tiene un resortito también. Los amortiguadores de los aviones, imagínense, los aviones vienen descendiendo desde una altura gigantesca, con mucha energía. Tienen que tener un buen sistema de amortiguamiento. Y todo sistema de amortiguación funciona en base a esta fuerza. ¿Cuál es su finalidad o cuáles son sus características? Volver a su forma original. Y para eso restablece el movimiento. O sea, ¿qué quiere decir restablecer el movimiento? Y ya con esto no me alargo más. Restablecer el movimiento quiere decir que si yo estiro, por ejemplo, disculpen, voy a volver antes, si yo estiro, por ejemplo, como acá lo hace el caballero, la onda, ¿cierto? Si yo la estiro en ese sentido, en el sentido derecho, ¿hacia dónde va a aplicar la fuerza elástica? La va a aplicar en sentido contrario. Por ejemplo, acá yo tengo un resorte y le coloco una masa. El resorte va a tender a bajar por el peso propio de la masa. O sea, la masa le está aplicando un peso al resorte. Pero el resorte, a su vez, a la masa le va a estar aplicando una fuerza que se opone a ese movimiento. O sea, el peso de esta masita va a tender que el resorte baje, pero el resorte no va a querer bajar. Va a tender a oponerse a ese movimiento de bajar. Por lo tanto, aplica una fuerza contraria, hacia arriba. Esa fuerza le denominamos fuerza elástica y tiene la siguiente fórmula. Bien, Fe quiere decir fuerza elástica, es igual, sin considerar el signo, bien, solo calculando la intensidad, a K por delta X, en donde K quiere decir qué tan rígido va a ser el cuerpo elástico, qué tan rígido puede ser un resorte o qué tan rígido puede ser una banda elástica, y delta X qué tanto se saca del equilibrio. Por ejemplo, acá en este caso del resorte, el delta X se mide desde la posición inicial hasta la posición final que llega el resorte, cuando estaba sin masa y cuando está con una masa. ¿Qué tanto lo estiré? ¿Qué tanto lo comprimí? Ese es el delta X. Y fíjense bien que puedo obtener lo siguiente. Obviamente el K me va a decir qué tan rígido va a ser un cuerpo elástico. Entre mayor K, quiere decir que va a tener mayor fuerza de elasticidad, mayor fuerza de amortiguación. Que va a tener mucha la tendencia a volver a su estado inicial. Si es menos K, es más fácil de estirar, más fácil de comprimir, más fácil de deformar. Y no va a tener tanta fuerza de restitución, de volver a su estado original. ¿Se entiende, no? Es una constante propia de cada resorte. Y el delta X es que tanto lo alargo, que tanto lo comprimo. En este caso, fíjense bien, que a mayor delta X, o sea, entre más yo alargo un resorte o un cuerpo elástico, obviamente va a ir aumentando su fuerza. A todo esto que hemos hablado de la fuerza elástica, de restitución, de amortiguamiento, que se opone al movimiento, que trata de restablecer las condiciones iniciales que tenía el cuerpo, se le conoce como ley de Hooke. La ley de Hooke establece eso, que entre mayor fuerza yo le aplico a un cuerpo elástico, más se va a estirar esto. O dicho de otra forma, entre más se estira un cuerpo elástico, más fuerza elástica me va a ejercer. Y qué tanto sea eso va a depender de la constante K. Bien, ahora, ese signo negativo, que no lo quise tomar en cuenta, precisamente, ¿qué nos está dando a entender? Que se opone al movimiento. Ahí lo dice. El signo negativo indica que la fuerza eléctrica siempre es contraria a la deformación o movimiento. ¿Bien? Entonces, esa había sido la fuerza que nos había quedado en el tintero, porque la semana pasada le dimos mucha importancia a la fuerza de roce. Y vamos a ver por qué. Entonces, chiquillos, antes de comenzar,
O sea, ¿alguna duda hasta el momento? Ahí estoy viendo que alguien está escribiendo en el chat. Ah, me habían escrito presente. Muy bien, Juliano. La constante K es una constante de cada resorte. Bien, por ejemplo, la constante del resorte, voy a poner dos ejemplos. Tengo un resorte de constante 10 newton partido metro, esa es la unidad de medida de la constante K, y tengo un resorte de constante 100 newton partido metro, uno de 10 y otro de 100. ¿Cuál va a ser más rígido? ¿El de 10 o el de 100? El de 100, obviamente, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué quiere decir que sea más rígido? Que va a costar más estirarlo. Ahora, si es un resorte de una constante de 100 newton por metro, ¿qué quiere decir? Que si yo lo estiro un metro, el resorte me va a ejercer una fuerza de 100 metros, de 100 newton, perdón. Si yo lo estiro 200 metros, o sea, perdón, 2 metros, el resorte me va a aplicar una fuerza de 200 newton. Y así sucesivamente. La constante me dice qué tan rígido es el resorte, pero también me va a decir, en el fondo, cuánta fuerza es capaz de devolverme el resorte, cuánta fuerza elástica es capaz de aplicar. Entre mayor constante K, mayor fuerza elástica. ¿Alguna duda con respecto a la constante K? Porque puedo ponerme en una simulación de la página, pero la verdad es que quiero seguir avanzando, pero necesito saber si hay alguna duda más con respecto a la fuerza elástica. Recuerden, chicos, me pueden escribir a mí por interno, no es necesario que lo escriban en el chat grupal. Ya. Asumo que no hay más dudas con respecto a la fuerza elástica. Ah, se le cayó el internet a una niña. La constante K me dice qué tan rígido es el resorte. A mayor constante K, el resorte me va a devolver más fuerza elástica. A menor constante K, el resorte me va a devolver menos fuerza elástica. A mayor constante K, el resorte le cuesta, o cuesta más estirar el resorte o comprimirlo. A menor constante K, es más fácil estirarlo o comprimirlo. Bien, y en este caso, Catherine, el signo menos en la fuerza elástica me indica que esta fuerza, al igual que el roce, se opone al movimiento. O sea, si yo estiro el resorte hacia la derecha, la fuerza elástica va a estar siendo aplicada hacia la izquierda. Si yo comprimo el resorte hacia la izquierda, la fuerza elástica va a estar siendo aplicada hacia la derecha. Se opone al movimiento y sirve para amortiguar. Bien, vimos el tema del roce, tucu, tucu, tuc, que se opone al movimiento, que es proporcional a la fuerza normal, que depende de la superficie de contacto, ¿cierto? Y depende del área de contacto entre las superficies. Pero eso no lo vimos tanto. O sea, en el fondo nos quedamos con las tres cosas primeras. Que se opone al movimiento, es proporcional a la fuerza normal y depende del material de la superficie. Recuerden bien que la fuerza normal es la fuerza de lo que, que la superficie le devuelve al cuerpo que está apoyado en él. Es vertical. Siempre actúa, o casi siempre actúa, en el eje Y. En cambio, el roce actúa en el eje X, se opone al movimiento, o por lo menos así lo vamos a trabajar nosotros. Depende del grado de adhesión de la superficie. Ahí tenemos la fotografía microscópica, ¿cierto? Entre más adheridas esté en la superficie, quiere decir como que más engranadas están a nivel microscópico. Si una de las dos superficies completamente lisa, obviamente no va a poder ocurrir este engranaje y no va a ocurrir roce. Y ahí yo les daba el ejemplo de que un auto se puede deslizar de dos formas. Puede resbalar un auto si el pavimento está congelado, porque disminuye la adhesión de una superficie con otra, o
si los neumáticos están muy lisos, que también ocurre cuando un neumático tiene demasiado carrete, digamos, cuando ha sido ocupado mucho, se pone lisa de esa superficie y tampoco hay adhesión con el pavimento, entonces en cualquiera de las dos situaciones se reduce la fuerza de roce, depende del grado de adhesión. Esta es la fuerza. Fuerza F de roce es la fuerza de roce, es igual a una, no es constante, ¿cómo se llama esto? Coeficiente de roce, que va a cambiar de superficie en superficie, de adhesiones en adhesiones, ¿cierto? No es lo mismo que yo compare el coeficiente de roce del neumático con el pavimento, el del neumático en madera, o el neumático a lo mejor en un camino de tierra, va a ser distinto el roce, o el del neumático en fango, en lodo, sabemos que también disminuye y puede dar vuelta en la rueda sin tener tracción, o el del neumático con una superficie congelada, ¿cierto? Ese grado de adhesión queda expresado por el coeficiente de roce. Es una letra mu, es una letra griega. Característica del coeficiente de roce no tiene unidad de medida. Es un número que va de 0 a 1, en donde 0 es que una de las dos superficies es completamente lisa. Por ejemplo, coeficiente de roce 0 sería cuando estamos andando en el auto y pasamos por una superficie congelada. Bien, el hielo es perfectamente liso, por lo tanto, no hay grado de adhesión entre el neumático del auto ni el hielo. Eso se correspondería a un coeficiente de roce 0. Ahora, si nos vamos a una superficie muy rugosa, en donde ya no puede haber más grado de adhesión, decimos que el roce, el coeficiente de roce, de fricción también se le conoce, va a ser 1. Entonces va desde 0 a 1. No puede ser valores, el coeficiente de roce, mayores a 1, pero tampoco puede ser inferiores a 0. 0 que una de las dos superficies sea completamente lisa y 1 sería que ya tiene mucha fricción, mucha adhesión entre ambas superficies. Y N es el valor de la fuerza normal. Recuerden, esta fuerza actúa en el eje Y, que la superficie le devuelve al cuerpo. Y acá queda representado en un DCL. ¿Qué quiere decir DCL? Un diagrama de cuerpo libre. Dibujo las fuerzas, por ejemplo, acá, y tiene mucho que ver con un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando uno se mueve, uno aplica sobre el suelo su pie, ejerce una fuerza hacia atrás, ¿cierto? Tal como lo muestra acá. Esta es la fuerza que está aplicando el sujeto al suelo, que va hacia la izquierda. Por adhesión, ¿cierto? Entre la planta del pie y la superficie en la que se encuentra, se va a poner esa fuerza, el roce. Finalmente es el roce el que nos hace caminar. Y nosotros aplicamos la fuerza hacia atrás, pero salimos hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque se opone al movimiento. Si acá esta superficie fuese completamente lisa, yo aplicaría la fuerza, pero no habría roce. Por lo tanto, estaría deslizándome constantemente en el mismo punto. ¿Bien? Y la fuerza normal, que en este caso es la fuerza, como les indico, que la superficie le devuelve al cuerpo, que apunta en el eje Y, en este caso hacia arriba. Acá faltaría haber dibujado el peso para hacer un DCL completo. Habíamos hablado del coeficiente de roce estático, que es cuando yo por más que aplico la fuerza, el cuerpo permanece quieto, ¿cierto? Y el coeficiente de roce cinético, que corresponde a cuando el cuerpo ya está en movimiento, por lo tanto ocupo una fricción cinética. ¿Bien? Entonces, este coeficiente, este grado de adhesión de ambos cuerpos va a depender si el cuerpo se encuentra en movimiento o se encuentra quieto. Si se encuentra quieto, hablo de un coeficiente de roce estático y de un roce estático, por lo tanto. Si el cuerpo se encuentra en movimiento y se le está aplicando fuerza de roce, hablo de un coeficiente de roce cinético y hablo de un roce cinético. Ahí tengo características, y habíamos llegado al tema de los DCL. Un DCL es tremendamente importante desde el punto de vista de visualizar todas las fuerzas, porque como dijo Katy, la quinta fuerza que podríamos trabajar nosotros podría ser la fuerza neta, que es la sumatoria de todas. Y para sumar todas las fuerzas tengo que identificar primero qué fuerzas están interactuando en un problema. Por ejemplo, ¿qué fuerza está interactuando ahí? Al colgar sobre el resorte una masa, ¿qué fuerzas están interactuando ahí? Pregunta para el chat.
¿Qué fuerza está interactuando ahí? En este primer ejemplo de colgar una masa sobre un resorte, ¿qué fuerzas están interactuando ahí? Peso hacia abajo, muy bien, por eso está la letra P ahí. ¿Qué otra fuerza más? Y la elástica, porque el resorte le va a estar devolviendo esa fuerza, pero hacia arriba. Si este cuerpo, si este cuerpo se encuentra quieto, tengo que asumir que la fuerza neta es igual a cero, por primera ley de Newton, ¿cierto? Si está quieto. Si está quieto y la fuerza neta es cero, quiere decir que ambas fuerzas, tanto la fuerza elástica como la fuerza peso, son iguales. Cosa de que al sumarlas me dé cero. Y tiene lógica, pues. Si este cuerpo está quieto y la fuerza neta es cero, yo sumo la fuerza elástica que es positiva con la fuerza peso que es negativa. Si está quieto, esa suma me debería dar cero. No, Vicente, ahí te equivocaste tú. En este caso, no hay fuerza normal porque el cuerpo no está apoyado en una superficie. Característica de la normal, el cuerpo tiene que estar apoyado en una superficie. ¿Bien? En este caso estaría solo actuando la fuerza peso y la fuerza elástica. Presión, podríamos considerar la presión del aire, pero no la hemos visto como fuerza como tal. Así que nosotros estamos trabajando con estas cuatro fuerzas aquí que yo recuerden. Con la fuerza elástica, la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de roce. ¿Existen más fuerzas? Por supuesto que sí, pero hasta el momento, con lo que conocemos, vamos a trabajar con esas cuatro. Y sí, podría haber una presión atmosférica, pero no la estamos considerando acá. Es una fuerza igual, pero no la consideramos por el momento. Bien, por ejemplo, en este que se le denomina plano inclinado, yo apoyo, chuta, yo apoyo sobre el plano inclinado, una superficie inclinada, apoyo este cuerpo de masa M1. Lo conecto por una cuerda a una polea y por la polea pasa la cuerda y se conecta a otro cuerpo de masa M2 que se encuentra suspendido en el aire. ¿Qué fuerzas están interactuando en M2, en el cuerpo de masa 2? Los leo en el chat. ¿Qué cuerpos están interactuando en la masa 2? El peso, muy bien. Fíjense bien que el peso siempre está. Así que excelente. Lo primero que tienen que colocar siempre es el peso, porque estamos en la Tierra y hay peso. El peso, en este caso, que apunta siempre hacia abajo. Excelente. ¿Qué otra fuerza más estaría actuando? Bueno, esa no la vimos, pero se las digo yo. Como esto está amarrado a una cuerda, la fuerza que está actuando sobre M2, pero hacia arriba, sería el valor de la tensión de la cuerda. Entre más tensa, obviamente, mayor fuerza le está aplicando la cuerda a la masa 2. Y esas serían las fuerzas de la masa 2. Ahora, muy bien, por ahí sale el roce. Excelente, Katy. Déjame ver un poquitito. En este caso no hay roce, supongo que es porque asumen que la superficie es perfectamente lisa, pero si hubiese un grado de adhesión debería actuar el roce, Katy. Muy bien, igual. En el otro cuerpo, ¿cierto? Actúa la fuerza de tensión porque también hay una cuerda amarrada a la masa M1. También está actuando el peso, que acá lo representan como mg, que es la fórmula del peso, m por g. Y estaría actuando, ahora no en el eje Y, sino que un poquitito más inclinado, la normal. ¿Por qué actúa inclinada la normal? Porque recuerden que otra característica de la fuerza normal es que tiene que cumplir un ángulo de 90 grados con la superficie en la que se encuentra apoyado. Y finalmente, ahí tenemos otro ejemplo, también, sistema de poleas. Tenemos fuerza normal para el cuerpo de masa M2 porque está apoyado en una superficie, fuerza peso y las dos tensiones de ambos lados porque se encuentran unidas cuerdas. Y sobre los cuerpos que están colgando, actúa el peso, ahí le ponen W por su sigla en inglés, y las tensiones. No hay fuerza normal para un cuerpo que se encuentra suspendido en el aire.
porque la característica de la fuerza normal es que la ejerce una superficie sobre un cuerpo. Si ese cuerpo está suspendido en el aire, no hay contacto con una superficie. Y eso, queridos estudiantes, eso sería la materia, ya de esta unidad, que sería la unidad 2, ¿bien? Que tiene relación con las fuerzas. Se enredó un poco, pero entendió. Lo importante es que entienda. En el fondo lo que quiero decir, chiquillos, con todo lo que he visto, con todo lo que he visto, es que vamos a trabajar con 4 fuerzas, que es la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza elástica y la fuerza de roce. Y que esas fuerzas las puedo dibujar en un diagrama de cuerpo libre. Es total y absolutamente importante que hagan el diagrama de cuerpo libre, porque en el diagrama de cuerpo libre ustedes tienen que dibujar las flechas hacia dónde apuntan las fuerzas. No es lo mismo una fuerza que apunta hacia la derecha que otra que apunta hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque pueden ser incluso de igual valor numérico, pero que apunta a la derecha y a la izquierda quiere decir que si yo las sumo, se están restando. Si apuntan en la misma dirección, quiere decir que se están sumando. Entonces, hay que ser como cuidadosos con el tema de los signos y para eso siempre conviene ordenarse con un DCL. Y que en el DCL, ¿qué fuerzas tengo que colocar? Las que hemos trabajado. Existen más fuerzas, existe la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, la presión atmosférica, como decía la Katy, pero nosotros estamos trabajando solamente con esas 4. Peso, normal, elástica y roce. Esas son las fuerzas que quiero que identifiquen en un DCL. Ahora, con todo lo que hemos hablado, yo les elaboré una guía, que es la guía número 6. A ver, veamos. Guía número 6 o actividad número 6. Y en esa actividad yo le propongo que utilicemos el PET Colorado, ¿cierto? Que va a ser la página interactiva con la que vamos a trabajar. Hasta el momento yo no les he hecho utilizar ninguna plataforma para hacer como experimento. Esta va a ser la primera vez. Se los muestro al tiro, chiquillos, que se me había olvidado abrir la ventana. Dejar de compartir. Entonces la idea, chiquillos, es que nosotros ahora podamos ir visualizando lo que les voy a pedir en la guía. Bien, cosa de que la próxima semana, cuando ustedes puedan tener acceso a ella, puedan resolverla ya sabiendo cómo manejar la plataforma, ya sabiendo qué es lo que se les va a preguntar, qué es lo que se les va a pedir. Bien, entonces, por ejemplo, en esa plataforma, lo primero que les voy a pedir es que hagan simulaciones. Bien, simulación número 1, son varias simulaciones. Simulación número 1, configurar el diseño experimental de forma tal que pueda visualizar los valores de las fuerzas y las masas. Al tiro lo coloco. Manteniendo la fricción, coeficiente de fricción o coeficiente de roce, justo en su valor medio. Posteriormente irás aumentando los valores de la fuerza aplicada para ver cómo se comporta la fuerza de roce y si el cuerpo experimenta movimiento tal como lo indica la figura. Bien, entonces, y acá sale una tabla de datos. En la plataforma que les voy a mostrar a continuación, ustedes tienen que ir aplicando las siguientes fuerzas. Una fuerza de 40, una fuerza de 80, una fuerza de 120 y una fuerza de 126 newton. Van a colocar los valores de la fuerza de roce, ¿bien? Y acá van a
poner si el cuerpo se está moviendo o se encuentra quieto. Bien, entonces veamos qué es lo que ocurre. Recuerden, 40, 80, 120 y 126 valores de fuerza. Veamos, compartir. La plataforma se llama PET Colorado. O copiar y pegar. Entonces, les va a arrojar estas opciones. Vienen donde puedo visualizar fuerza neta, donde puedo trabajar movimiento, fricción y la aceleración. Obviamente, este laboratorio corresponde un poquitito a analizar la fuerza de roce, así que vamos a seleccionar fricción, que es de fuerza de roce. La seleccionamos, oh, disculpen, y me va a aparecer lo siguiente. Entonces, cuando a mí me dice este tema que tengo que configurar de forma tal que se vean los valores, tengo que irme a estos valores de acá, po. Que se vea la fuerza, que se vean los valores de la fuerza y que se vean los valores de la masa. Si quiere también, no es necesario, pero si quiere medir el movimiento, como le preguntan por el movimiento, puede colocar la rapidez, pero no es necesario porque usted puede colocar simplemente si se movió o no estaba quieto. ¿Ven? No es necesario colocar la rapidez con la que se movió, así que esto no es necesario. Y en la parte de acá, usted controla la fricción. Bien, el coeficiente de fricción. Obviamente, cuando es nada, está completamente congelado el piso. Eso quiere decir que el coeficiente de roce va a valer 0. Y fíjense bien, cuando lo voy haciendo mucho, se le van colocando como piedritas a la superficie. Eso quiere decir que tiene mucha adhesión o va a tener mayor adhesión, por lo tanto, este valor mucho va a corresponder a 1. En el caso de la primera simulación, ustedes tienen que colocarlo en su valor medio. ¿Cuál sería el valor medio entre 0 y 1? Se puede usar por el Chrome. Se puede usar por el Chrome. No es una app, es una página. Así que no es como descargarla por el celular. Se puede abrir por el Chrome y también se puede ver desde el celular. Yo lo he hecho, pero cuesta un poquitito más desde el celular. 0,5, ¿cierto? Si a mí me dicen mantén justo en el punto medio la fricción, quiere decir que estoy dejando un coeficiente de roce de 0,5, que no es ni muy adherido, pero tampoco que no haya adhesión. Es justo el punto medio en el equivalente de adhesión. Y en base a eso, lo que les pide la primera simulación es ir dándole valores. Valores de 40, 80, 120 y 126 newtons. Entonces, en base a esos valores, ustedes anotan cómo se comporta la fuerza de roce. Fíjense bien, fíjense bien. Acá yo puedo seleccionar la fuerza que voy a aplicar. Entonces, voy a aplicar una fuerza de, me pasé, era de 40 newton. Con 40 newton me expresa que la fuerza aplicada son 40 newton y que la fuerza de roce son 40 newton. ¿Se está moviendo el cuerpo? No. ¿Qué es lo que ocurre con los 80? Veamos qué pasa con 80 newton. Fuerza aplicada, 80 newton. Fuerza de fricción, 80 newton también. Con los 120. 120 newton de fuerza aplicada y 120 newton de fuerza de fricción o de fuerza de roce. Y los 126, que a eso iba apuntado, a los 126 ocurre lo siguiente, se empieza a mover el cuerpo. 126 de fuerza aplicada y la fuerza de roce disminuye a 98. Pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en el último dato cuando apliqué los 126 newton y la fuerza de roce disminuyó y empezó a aumentar y empezó a moverse? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué disminuyó la fuerza de roce?
para que escriban en el chat. Recuerden que no es necesario que lo escriban para todos, sino que lo pueden hacer en privado, hacia mi persona. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Por qué disminuyó la fuerza de roce cuando empezó a moverse? Esa es la pregunta. Veamos, parece que se me quedó un poquitito pegado esto. Roce, sí, hay roce, pero no. La pregunta es que yo cuando aplicaba la fuerza de 40 newton, se me oponía un roce de 40 newton. Por el movimiento, sí, pero ¿qué pasó al moverse? ¿Porque había más peso? No, el peso va a ser siempre el mismo, porque siempre son los mismos 50 kilogramos. Si lo traducimos a peso y lo multiplicamos por 10, serían 500 newton. Siempre van a ser los mismos 500 newton, pero ¿qué pasó ahí? ¿Iba más rápido? No, nada que ver con el peso, Katy. El peso se mantuvo siempre igual. Si son 50 kilogramos de masa, lo multiplico por 10 y me da un peso de 500 newton. Y eso siempre se mantuvo constante. Entonces, no es por el peso que haya disminuido el roce. Por la fricción, excelente. Pero más que, o sea, está bien dicho por fricción. Coeficiente de roce. ¿Qué es lo que cambia cuando un cuerpo se encuentra estático a un cuerpo se encuentra en movimiento? El coeficiente de roce cambia de estático a cinético. Y cuando eso ocurre, el coeficiente de roce disminuye un poquitito. Por lo tanto, la fuerza de roce también va a disminuir. Ocasionando qué cosa? Que al disminuir la fuerza de roce y aumentando la fuerza ejercida, el cuerpo empiece a moverse. Porque la fuerza ejercida le va a ganar a la fuerza de roce. ¿Bien? Muy bien. Es por el coeficiente de fricción. Veamos qué más me decía. La segunda simulación me decía lo siguiente. Configura el diseño experimental de forma tal que puedas visualizar los valores de las fuerzas y masa, tal como se indica en la figura. Posteriormente aplicarás el mismo valor de fuerza al cuerpo, pero con diferentes valores de fricción, visualizando si el cuerpo produjo movimiento en esta situación, tal como indica la figura o la tabla. Bien, y me dice en la tabla que voy a aplicar una fuerza de 200 newton, pero con una fricción de 0, con una fricción de 0,5 y con una fricción de 1. Entonces me devuelvo al... Me devuelvo acá a la página y ahora me están diciendo que voy a aplicar en todo momento, voy a aplicar una fuerza de... En todo momento voy a aplicar una fuerza de 200 newton. Pero ahora la gracia es que voy a ir variando el coeficiente de fricción. ¿Y qué es lo que tengo que medir? Lo mismo, fuerza de roce, fuerza de fricción, y si el cuerpo se movió o no. Entonces, pero ahora voy a ir cambiando el coeficiente. Entonces, cuando es cero, nada. Veamos, y le aplico una fuerza de 200 newton. ¿Cuánto va a valer la fuerza de roce y el cuerpo se mueve o no? 200 newton. De nuevo, con 200 newton de fuerza, ahí anduve más o menos. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Cero. Benjamín, muy bien. ¿Por qué vale cero la fuerza de roce en este caso? Cuando el coeficiente de fricción es cero, ¿por qué vale cero? La superficie es plana, o sea, más que plana yo diría que es lisa. Bien, porque claramente la superficie que estamos trabajando es plana, es lisa y no hay adherencia. Muy bien, Benjamín, no hay adherencia, es por eso que no hay roce. Al no haber adherencia, el coeficiente roce va a ser cero, y si el coeficiente roce es cero,
la fuerza roce vale 0. Importante desde un punto de vista teórico, cuando ocurre esto, de que el coeficiente roce es 0, el cuerpo se movería hasta el infinito, porque finalmente es el roce que frena a los cuerpos. Por ejemplo, en el espacio exterior, si tú te mueves, nada te va a frenar. Por eso la Tierra se mueve a velocidad constante alrededor del Sol. Y lo único que la retiene en su trayectoria es la fuerza de gravedad del Sol. Pero no se va frenando. ¿Por qué razón? Porque en el espacio no hay materia. Por lo tanto, si no hay materia, no hay roce y nada te podría frenar. Te mueves a velocidad constante. Así que muy bien, Benjamín. Y hago exactamente lo mismo ahora con un coeficiente de fricción de 0,5. Cuando está a la mitad de la fricción, de nuevo coloco los valores de la fuerza y de las masas y aplico la misma fuerza de 200 newton. Con 200 newton, la fuerza de roce es esto, son 94, la fuerza aplicada son 200 o 199 en este caso, y el cuerpo se encuentra moviéndose. Y cuando lo suelto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como hay roce, en algún momento tiene que parar de moverse. Y fíjense bien que la fuerza de roce en todo momento se mantiene como 94, después que lo suelto, hasta que se detiene. Bien, y finalmente hago la misma experiencia, pero cuando los valores del roce es 1, es de mucho. A la misma fuerza de 200 newton. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Bueno, pero ahí se aprecia que en el fondo no hay movimiento. La fuerza roce va a ser igual a la fuerza aplicada. El grado de adhesión es tanto que no hay movimiento, se queda estático. Así que eso, pues chicos, eso serían las simulaciones que les pido yo en esta guía. Espero hayan podido ver bien cómo utilizar la plataforma que se llama PET Colorado. Y en base a esas dos simulaciones, yo les pido lo siguiente. Les pido que ustedes respondan preguntas como ha sido un poco la tónica de mi guía, que expliquen, que calculen a lo mejor un poco, pero principalmente concentrándome en los fenómenos, explique tal cosa. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta en base a estas dos simulaciones que les mostré. ¿Qué ocurre con la fuerza de roce a medida que aumentamos la fuerza aplicada en el cuerpo? Lo respondimos ya. ¿Por qué razón cambia el valor de la fuerza de roce cuando el cuerpo comienza a moverse? También. ¿Cómo afecta el coeficiente de fricción al movimiento de un cuerpo? ¿Cómo? No la cantidad, el cómo. ¿A qué fenómeno físico está orientado eso? ¿Cómo se puede, qué se puede concluir de estas simulaciones? Y finalmente, número 5, explique 3 situaciones en las que la fuerza de roce actúe en la vida cotidiana. Esa es la guía que van a poder encontrar desde el día lunes en adelante. No está difícil, como pueden ver. Bien. Lo demás serían ver ejercicios que les tenía preparado para acá, pero la verdad es que en honor al tiempo no creo que los alcance a ver. Los voy a ver en la próxima clase, que ya sería en septiembre, porque yo creo que la última guía va a ser solamente de ejercicio. Bien, y acá, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Va a ser como una suerte de formulario. Bien, un formulario de todo lo que hemos visto en el fondo, ¿cierto? En donde... Oh, ¿está esta cuestión o no? Ah, sí, ahí está, ya. En donde lo que yo he visto hasta el momento es la fuerza de peso. Con la letra P, ¿cómo se calcula la fuerza de peso? M por G. Disculpen ahí, estoy aprendiendo todavía a utilizar esto. En donde G siempre va a valer 10. Oh, ahí está. 10
metros partido segundos al cuadrado. Es la aceleración de gravedad. ¿Qué quiere decir que la aceleración de gravedad sea 10 segundos, 10 metros por segundo al cuadrado? Que cada segundo que un cuerpo cae, aumenta su velocidad de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, si cae, ¿cierto? Y pasa un segundo desde que cayó, su velocidad es 10. Si pasan 2 segundos, su velocidad es 20. Si pasa 3 segundos, su velocidad es 30 y así sucesivamente. Y para calcular el peso, que en el fondo el peso es una fórmula reducida de la fuerza de gravedad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Multiplico la masa por la gravedad. La normal, exactamente lo mismo, porque como hemos visto, la fuerza normal es acción y reacción con el peso. ¿Qué quiere decir que sean acción y reacción? Que tienen el mismo valor numérico, pero distintos sentidos. La fuerza peso apunta hacia abajo, es negativa. La normal apunta generalmente hacia arriba. Entonces se calcula de la misma forma, pero al momento de dibujarla o de ponerle un signo numérico, tienen que colocarle el signo positivo y al peso el signo negativo. ¿Bien? La otra fuerza que vimos fue la fuerza elástica. Disculpen. Ah, por la shit. Chupa ahí. Fuerza elástica. La fuerza elástica depende de qué tan rígido sea el cuerpo, ¿cierto? De una constante elasticidad. Entre mayor sea esa constante, va a ser un cuerpo más grueso, más rígido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiende menos a deformarse. Por lo tanto, al tender menos a deformarse, la fuerza elástica va a ser mayor. Eso varía de resorte en resorte o de cuerpo elástico en cuerpo elástico. Es una fuerza que tiene la característica que se opone al movimiento. Y va a depender del estiramiento o el delta X que se le conoce. ¿Bien? ¿Qué quiere decir en el fondo? Que entre más estirado está un resorte o más estirado está un elástico, va a aumentar la fuerza elástica. ¿Bien? Tercera fuerza que trabajamos. Y por último, cuarta fuerza, sería la fuerza de roce, que depende del grado de adhesión que tenga el cuerpo, que se conoce como coeficiente de roce o coeficiente de fricción, y multiplicado el valor de la normal. Bien, esto se mide en Newton, igual que toda fuerza. El coeficiente de roce no tiene unidad de medida, y la normal es la fuerza normal. Importante acá arriba en esta fuerza, el K, que es la constante, se mide en Newton partido en metros, que me dice cuánto fuerza aplica el resorte o el cuerpo elástico si yo lo estiro 1 metro o lo comprimo 1 metro. Bien. Y por último, pero no menos importante, porque igual la vamos a utilizar, es el concepto que ya venimos trabajando hace bastante rato. Fuerza neta, sumatoria de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Si a mí me piden la aceleración de un cuerpo y no me entregan ni la velocidad inicial, ni la velocidad final, ni el tiempo, yo instantáneamente tengo que utilizar esta fórmula. Fuerza neta. Entrar a sumar toda la fuerza, ver cuánto es la masa para calcular la aceleración. Ah, espérenme un poquitito que están escribiendo por el chat. Ah, ya. El G de nuevo, chiquillo. De nuevo. Y ya con esto sí o sí termino. Primera fuerza que vimos. Disculpe, chiquillo, estoy aprendiendo a ocupar esta cuestión. Fuerza número 1, fuerza peso. El peso es una fuerza que la ejerce la gravedad, ¿cierto? Y depende de la masa del cuerpo por G. ¿Qué es ese G? Es la constante de gravitación, ¿cierto? Perdón, es la aceleración de gravedad. Cuando los cuerpos caen libremente, disculpe que ahí ¿cómo se llama? George, chupaya. Se me trabó el tema de la tableta. Eso de ahí, G vale 10. Bien, 10 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada segundo que un cuerpo
caiga en caída libre, ¿cierto? Que yo deje caer un cuerpo cada segundo que esté en el aire, su velocidad va aumentando de 10 en 10. Por ejemplo, si yo dejo caer desde un edificio un objeto cualquiera y demora 3 segundos en llegar al suelo, al primer segundo de vuelo, o que iba cayendo, tenía una velocidad de 10. Al segundo segundo tenía una velocidad de 20. Y al tercer segundo tenía una velocidad de 30. Bien, impacta con una velocidad de 30. Porque este concepto de acá me dice que en una caída libre o cualquier movimiento por efecto de la gravedad tiene esta aceleración, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué me simboliza eso? Que la velocidad aumenta de 10 en 10 o puede ir disminuyendo de 10 en 10, depende del movimiento. Eso. Segunda fuerza que analizamos, número 2, fuerza normal, que fíjense bien, se calcula exactamente igual que el peso. ¿Por qué razón? Porque son un par, acción y reacción, en el mismo valor numérico, pero distinta dirección y sentido, o sea, pero distinto sentido. En este caso, si el peso actúa hacia abajo y el cuerpo se encuentra apoyado en una superficie, ¿cierto? La normal es la fuerza que la superficie le devuelve al objeto, actuaría hacia arriba. ¿Bien? Acción y reacción, igual valor numérico, distinto sentido. Tercero, fuerza elástica. Fuerza que los cuerpos elásticos ejercen sobre los cuerpos atados a ellos o adheridos a ellos. Puede ser un resorte, un elástico, etcétera, etcétera. ¿De qué depende? Del grado de rigidez del cuerpo. Y eso se mide con la constante K. ¿Bien? La constante K es una constante que varía de resorte a resorte, de cuerpo en cuerpo. Se mide en newton partido metro, que me da a entender qué cosa, la cantidad de fuerza que aplica el resorte por cada metro que yo lo esté estirando. Y delta X simboliza el alargamiento o la compresión. Entre más yo alargue un cuerpo elástico, obviamente va a aumentar su fuerza elástica. Finalmente, número 4, la fuerza de roce, que tiene que ver con el grado de adhesión que hay entre dos superficies por la fuerza normal. Se opone al movimiento, tiene muchas características que ya las describimos en la clase. Ese coeficiente de roce va desde 0 a 1 y puede ser cinético o estático, dependiendo si el cuerpo está moviéndose o no. Y por último, pero que ya lo habíamos visto, pero igual la considero como una fuerza, es el concepto de fuerza neta, la sumatoria de todas las fuerzas. Esta es la suma vectorial. ¿Qué quiere decir vectorial? Que se consideran los signos de la fuerza. Por ejemplo, la fuerza roce siempre va a tener un signo negativo, porque se opone al movimiento. Por lo tanto, al momento de sumar hay que considerar que el roce tiene signo negativo. O habría que considerar, por ejemplo, también que el peso tiene un signo negativo porque apunta hacia abajo en todo momento, que es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Entonces, esa es la materia. No, no lo complico más con ejercicios porque ya estamos más o menos en la hora. Al tiro atiendo las preguntas. Alguien me había levantado la mano, no me acuerdo quién. Pero háganme las preguntas por el chat, chiquillo, y las voy atendiendo. Últimas preguntas para ir terminando la clase. Preguntan por qué es totalmente liso en el caso de la simulación, me imagino. Tiene que ver con que cuando un cuerpo es totalmente liso, ¿cierto? No tiene relieves, ¿cierto? Al no haber relieves, el relieve, por ejemplo, suponiendo el caso de un neumático con hielo, ¿cierto? El neumático en su superficie tiene relieve. Si tú lo tocas vas a sentir porosidad. El hielo no. El hielo es completamente liso. Entonces, al ser completamente liso, una superficie con relieve y una superficie lisa no tiene adherencia. Tiene que haber, ambas superficies tienen que tener relieves para poder adherirse entre sí y generar como estos microengranajes. ¿Ven? Si una de las dos superficies es completamente lisa, no se genera ese engranaje y por lo tanto no hay adherencia. Si no hay adherencia, no hay fuerza de roce. A eso se le explica que el coeficiente de roce sea 0, que una de las dos superficies sea lisa y no hay adherencia entre ambas, por lo tanto no va a haber roce. Profe, ¿puede explicar el G de nuevo? El G tiene que ver con la aceleración de gravedad, ¿cierto? Siempre vale 10.
Y quiere decir que cada segundo que el cuerpo esté cayendo, va a ir aumentando su velocidad de 10 en 10. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, chicos? Que por ahí vi una mano levantada, pero no, ahora no la veo. Martina parece que había levantado la mano. Martina, si tienes alguna duda, escríbemela al chat, o ya sea público o sea privado. Chicos, si no hay más dudas, lo último que voy a hacer acá, lo último que voy a hacer va a ser enviarles el link. ¿Cuál link? El link del PET Colorado, de la página donde tienen que hacer las simulaciones. La actividad la van a poder encontrar ya desde el día lunes en la página del colegio, pero tiene relación con las preguntas que les hice en esta sesión y con lo que les mostré del PET Colorado con las simulaciones. Así que es importante, chiquillos, que lo vayan haciendo, respondiendo y eso. Bien, si no hay más dudas, se finí. No hay más dudas, ¿cierto? Ya, chicos, si no hay más dudas, pueden empezar a despedirse, que tengan un bonito fin de semana, descansen, apaguen los computadores, apaguen los celulares, me imagino que ya todos están Chicos.